Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue. Recuerde, este es el espacio con las noticias económicas de Data FX dentro de Blue Radio. Por eso siempre los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en @DataFX. Hoy una jornada de muchísima, pero muchísima y muy relevante información económica. Hablaremos sobre las decisiones del Banco de la República, tenemos noticias sobre el desempleo, haremos un recap también a las preocupaciones que hay alrededor de la situación fiscal de nuestro país y para cerrar con broche de oro, la mega transacción que hoy fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para que se dé la separación final y definitiva entre el Grupo Argos y el Grupo Sura. De todo esto estaremos hablando, pero arrancaremos, como siempre, con las cifras más importantes del día. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Cifras que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio 2.467.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió y se ubicó en $67,77 y el estadounidense WTI también subió y llegó a $65,52 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.069 pesos con 67 centavos y el Bitcoin subió 0,15% y se ubicó en $107,156. En Recap, resumen de noticias económicas. Y empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre la decisión del Banco de la República. Después de haber bajado hace 2 meses su tasa de interés en 25 puntos básicos, el Banco de la República hoy hace una pausa nuevamente y toma la decisión de dejar inalterada la tasa de referencia para nuestra economía en el 9,25%. Las dificultades fiscales de Colombia incidieron en esta decisión. Escuchemos lo que dice o lo que dijo esta tarde el gerente general del emisor colombiano, Leonardo Villar. Es que un déficit fiscal más alto del que se tenía previsto hace unos meses implica una situación de política expansiva que reduce el margen para que se pueda reducir la tasa de interés y hacer más expansiva la política monetaria al grado en que estaba previsto también hace unos meses. Pero ese no es el único motivo, es básicamente, como también lo dice el comunicado, el reflejo de una evaluación global de las circunstancias donde se ve que la inflación viene bajando, pero viene bajando a un ritmo más moderado de lo que lo hizo el año pasado y que lo que creíamos que íbamos a lograr este año, que era llegar al 3%, por lo menos dentro del rango de más o menos un punto porcentual, alrededor de ese 3%, en 2025 va a ser difícil. De otro lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que no estuvo de acuerdo con esta decisión mayoritaria. La mayoría de los miembros de la Junta Directiva optaron por dejar estable la tasa de interés y cantó su voto, el ministro Ávila, el voto del gobierno nacional, que quería una reducción inclusive fuerte de 50 puntos básicos. El gobierno ha expresado ante la Junta la opinión de que el esfuerzo de crecimiento económico que se viene dando ameritaba una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés. Esa fue la opinión que presentamos de parte del gobierno. Esta opinión fue compartida por otro miembro de la Junta y otro miembro de la Junta propuso 25 puntos básicos de reducción. Otros 4 miembros tomaron la decisión de mantener la tasa de referencia y esto condujo a una mayoría que lleva a esta decisión. El gobierno no comparte la decisión, considera que es una decisión que va en contravía de el esfuerzo de impulsar el crecimiento económico. Creemos que siguen existiendo y consolidándose una serie de variables macroeconómicas en el país que permiten actuar de manera mucho menos contractiva.
Hay reacciones después de esta decisión del Banco de la República, reacciones desde el mercado. Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research en Colombia. Hacia adelante, esto nos deja en una postura otra vez muy cauta por parte del Banco de la República, donde quizás en ausencia de nueva información en el tema fiscal, volvamos a centrarnos en los temas tradicionales de inflación y de actividad, particularmente en el primero, donde la inflación va a ser quien determine la velocidad a la cual las tasas de interés van a seguir bajando en la economía colombiana. Cambiando un poco de tema, durante esa reunión del Banco de la República, el ministro de Hacienda reveló que todavía no han podido emitir el decreto con el que buscan subir el precio del diésel a tarifa internacional para las camionetas de lujo. Y explicó por qué. Más una dificultad operativa, no es un problema de la redacción del decreto, sino la operatividad, porque al haber ese valor diferenciado entre los tipos de vehículos, implica, para poderlo poner en marcha, que haya en las estaciones de servicio una utilización de las estaciones de servicio diferenciada para un tipo de vehículos y para otro tipo de vehículos. Ese manejo de la administración de las islas y de la distribución del combustible es la que está en un proceso final de coordinación con las empresas, digamos, que coordinan la distribución del diésel, y es en ese ejercicio operativo en el que hemos tenido un poco de demora, no tanto en la decisión que está tomada. Operativamente es muy difícil tener islas con valores diferenciados para que el señor transportador reciba un precio en el diésel mucho más bajo que el señor de la 4x4. Intentaron hacerlo en algún momento con los taxistas y nunca pudieron. Finalmente, el ministro Ávila habló de la oportunidad en términos de financiamiento para Colombia, ahora que pertenece al nuevo banco de los BRICS. La participación global que hay que se va a contratar, digamos, con el nuevo Banco de Desarrollo, son cerca de 512 millones de dólares. De eso se pagan efectivamente, lo otro queda como un compromiso, digamos, cerca de 102 millones de dólares, pero esos 102 millones de dólares se pagan en 8 años. El primer pago que vamos a hacer va a ser de cerca de 7 millones de dólares no más, y eso nos abre una ventana de endeudamiento de cerca de 1.000 millones de dólares. Esperamos que este gobierno alcance a hacer las primeras operaciones, y por eso se ha coordinado con ellos una actividad paralela y conjunta para lograr que estos trámites se ejecuten en corto tiempo. Bueno, y aquí estuvo entonces el recap de todo lo que ocurrió hoy en medio de la reunión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un recap a otras noticias económicas relevantes de esta jornada. Empecemos hablando de la calificación crediticia de Colombia y de la reacción que tuvieron los títulos de deuda pública, los TES colombianos, después de que dos firmas calificadoras en un solo día nos recortaran por nuestros problemas fiscales la calificación crediticia. Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas y de estrategia en Davivienda Corredores. Las tasas de los TES hoy han tenido una fluctuación amplia, cercana a los 20 puntos básicos en los títulos de más largo plazo. Sin embargo, frente a la jornada de ayer, no han tenido una desvalorización importante. El incremento es entre 3 a 4 puntos básicos, y esto tiene mucho que ver con que los inversionistas ya esperaban que las calificadoras de riesgo se pronunciaran, y desde hace unos meses ya los inversionistas han venido incorporando en los precios y en las tasas de negociación de los títulos de la deuda pública colombiana estas presiones y el deterioro fiscal. Pero hay más coletazos por este tema, por la rebaja en la calificación crediticia de Colombia. Nuestro país, la deuda pública local, fue excluida de un importante indicador de deuda global. Natalie Avendaño.
Víctor, buenas noches. Los bonos locales de Colombia fueron excluidos del índice global aggregate de Bloomberg tras de la rebaja de la calificación soberana del país por parte de Standard & Poor's, lo que los dejó fuera del umbral de grado de inversión requerido para ser parte de este indicador. La salida incluye 16 emisiones de TES en pesos, con vencimientos entre 2026 y 2050 y un valor aproximado de 16 billones de pesos. Se estima que las ventas asociadas a esta exclusión podrían oscilar entre 10 y 20 billones de pesos, aunque parte de estos movimientos ya se habrían anticipado en los últimos 2 años. La medida podría generar un aumento de los rendimientos de la deuda pública local, alcanzando niveles cercanos al 10,5% en el tercer trimestre del año. Información con Natalie Avendaño desde datafx.com para Negocios Blue. Gracias, Natalie. Cambiando de tema, mucha atención porque la Superintendencia Financiera de Colombia le dio la bendición, autorizó, permitirá la separación, la operación que permitirá la separación definitiva entre el Grupo Argos y el Grupo Sura. Con eso se da también por terminado el famoso enroque entre el grupo empresarial antioqueño. Primero se fue Nutresa, se mantenían esas participaciones accionarias cruzadas o se mantienen todavía, ¿no?, entre Argos y Sura, y ya con esta autorización pueden proceder las compañías a separarse definitivamente. Consultamos al Grupo Argos sobre esta medida, sobre esta autorización, y su presidente, Jorge Mario Velázquez, nos comparte los impactos para la compañía y, digamos, muchos de los temas asociados con esta mega operación. Es una operación billonaria, una de las más grandes en la historia del mercado de capitales colombiano. Veamos. Quiero compartirles una gran noticia que abre una nueva era en la historia del Grupo Argos. El día de hoy, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la operación mediante la cual Grupo Argos entregará a sus accionistas de manera directa las participaciones que tiene en el Grupo Sura. En este momento, cada accionista de Grupo Argos va a recibir 0,23 acciones de Grupo Sura por cada acción que tiene de Grupo Argos, manteniendo las acciones que posee en Grupo Argos e incrementando simultáneamente en un 20% la participación económica en la sociedad debido a la reducción del número de acciones en circulación. En números redondos, la compañía entregará a sus accionistas cerca de 10,8 billones de pesos en acciones de Grupo Sura. Simultáneamente, Grupo Sura entregará aproximadamente 6,3 billones de pesos en acciones de Grupo Argos a sus accionistas, y Cementos Argos finalmente entregará aproximadamente 2 billones de pesos en acciones de Grupo Sura a sus accionistas. De manera agregada, esta operación ronda los 20 billones de pesos, que es tal vez una de las más importantes, si no la más grande operación realizada en el mercado público de valores de Colombia. Esta decisión, además de la superintendencia, ratifica que los principios de diseño con los que hicimos esta operación, que son la transparencia, la no transferencia de valor entre ninguno de los grupos de accionistas y la eficiencia financiera, legal y tributaria, cumplen con todos los requisitos para hacerla una transacción generadora de valor para todos los accionistas. De paso, una vez realizada la transacción, estas compañías quedarán más democratizadas sin ningún accionista controlante, de manera que van a parecerse cada vez más a las acciones de las compañías que cotizan hoy en los mercados internacionales, como aquellas que hacen parte del índice S&P 500. Quiero agradecer profundamente a todos los accionistas de Grupo Argos por su apoyo. Quiero invitarlos simultáneamente a mirar esta nueva etapa de la historia de la compañía con gran optimismo. Unas compañías con un equity story claro, enfocadas en sus negocios de infraestructura y materiales de construcción, con fundamentales muy sólidos para seguir creciendo y cuyo futuro se va a apalancar en las capacidades y en la forma de hacer negocios que hemos construido durante décadas. A todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo y les reitero
la visión de optimismo con la que vamos a seguir construyendo esta organización. Veíamos entonces al doctor Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos, que esta semana pues también anunció el retiro, que se retira de la compañía, cumple unos límites de edad contemplados en las prácticas de gobierno corporativo de Argos, tiene que dejar la empresa y bueno, estará allí hasta marzo del próximo año, así que prácticamente culmina esta operación y puede dejar o dejará a la compañía después de este hecho histórico. Decía él, 20 billones de pesos se estarán moviendo a través de esta operación. Esto prácticamente no se había visto antes, una operación de este tamaño en el mercado de capitales de nuestro país. Hasta aquí Negocios Blue, continúen con la programación de Blue Radio.